Muy interesante este video explicativo de la diferencia del voltaje 110 y 220. Pero para aplatanarlo un poquito más y comprender un poquito más de este voltaje, vamos a conversar con el ingeniero José Colón, de la Dirección Técnica Normativa de DESUR Dominicana. José, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en Conectando. José, igual, gracias por la invitación. Primero, ¿cuál es la diferencia entre 110 y 220? Primero, hay que aclarar que el estándar bajo el cual nuestras instalaciones de baja tensión residencial están hechas es para 240 voltios y 120 voltios. Cuando decimos que es 110, 220, eso viene de que hay aparatos de la casa, electrodomésticos, que pueden tener en la placa que vienen para un voltaje de 110, algunos de fabricación japonesa dicen 127 voltios y otros dicen 220 voltios. Pero lo que tú vas a tener es 120 y 240. Ya es un término mucho más coloquial porque la gente lo ve en los aparatos eléctricos. Exactamente. ¿Y por qué en muchos países, principalmente en Europa, utilizan solamente, en el caso comparativo nuestro, las 220 como regular, como normal? ¿Por qué? Bueno, ese es el estándar de ellos, de cómo hicieron y desarrollaron su sistema eléctrico residencial. Lo que para nosotros es 120 voltios, para ellos es 220 voltios, 240 voltios. Y lo que para nosotros es 240 voltios, para ellos es 380 voltios. Wow. O sea, ellos desarrollan su sistema de esa manera a una frecuencia eléctrica diferente a la de nuestro país. Y a propósito de eso, pues vemos, por ejemplo, en este caso los conectores, sí, que en el caso de 210, de 220 y 220, hay una diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Mira, es muy común en los hogares de nuestro país que tú te puedas encontrar con un tipo de interruptor como este, que es donde se instala la electricidad para 240 voltios, y te vas a encontrar que eso sí está en todos los hogares, un tipo de toma corriente como este, que es el que es a 120 voltios. O sea, hay gente que viaja a Europa y va con su conector de celular y no encuentra cómo conectar, no encuentra cómo cargarlo. Exacto. Ahí habría que tener un adaptador para eso. Okay. Porque muchos equipos ya electrónicos lo hacen para funcionar en ambos países. Y en nuestras casas, ¿cómo nosotros vemos la diferencia? ¿Cómo nosotros percibimos cuando tenemos una y cuando tenemos otra? Todo va a partir de qué tipo de suministro tú contrataste. Si lo contrataste para 240 voltios porque tienes electrodomésticos que sean a 240 voltios, o si lo contrataste para 120 voltios. ¿Y cuáles electrodomésticos específicamente lo podemos usar en nuestros hogares para 120 y para 240? ¿Cuáles serían? A manera así de ejemplo, tú tienes que los abanicos, nevera, televisor, radio, computadora, todos esos son electrodomésticos a 120 voltios. Pero tú tienes los aires acondicionados que pudieran ser a 240 voltios, aunque hay algunos a 120 voltios. Y también las bombas de agua que utilizamos para la bombita ladrona, pueden venir algunas pueden venir la mayoría a 120 voltios, y las que son a 240 voltios ya es porque son edificaciones mayor capacidad residencial o un edificio así. ¿Y se podría reflejar en nuestra factura eléctrica alguna diferencia cuando tenemos 120 o 240? No, o sea, tu factura eléctrica solo, el consumo, si sube o si baja, va a depender de tu carga. O sea, mientras más tú consumas, más alta es tu factura. Mientras menos consumas, más baja es tu factura, independientemente de si tú tienes un servicio solamente para 120 voltios o para 240 voltios. O sea, que no hay diferencia en cuanto a tarifa alguna. No, en este con caso. el voltaje, independientemente de cómo tú tengas tu suministro en tu casa, todo va a depender de lo que tú consumas. José, ¿y cuál es más segura? En términos ya, ¿sabes? No le doy un corrientazo 110 de una cosa que 240 de otra. ¿Cuál es más segura de las dos? Mira, ninguna es segura porque es electricidad. Independientemente de si sea bajita, o sea, si sea más bajita que una o que la otra, cualquiera de las dos te puede causar un daño. Lo más recomendable es que las personas, cuando vayan a manipular electrodomésticos o artefactos eléctricos, tiene
o que tener todo lo que eso amerita, o sea, en cuanto a la seguridad física de tus equipos de protección, o tienes que mejor consultar a un especialista que sí haga cualquier manipulación o trabajo que tú requieres. Perfecto. Excelente, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias, en esta Juan Pablo. mañana. A ustedes, si ustedes requieren, pues al aumento de el servicio para 240 en vez de 110, simplemente pueden pasar por una de las oficinas comerciales de su distribuidora y ahí ustedes pueden solicitarlo.